sociólogo Humberto Chacón para conversar, para dialogar básicamente sobre las candidaturas seccionales. Humberto, muchísimas gracias que estés en nuestro espacio. Hacemos referencia de que de acuerdo al calendario electoral, ¿no es cierto? Creo que algunas fechas medio interesantes. Tendríamos del 18 de junio al 2 de julio, dice que hay las primarias o proceso democrático interno. Del 18 de junio al 18 de julio, registro de alianzas y del 2 al 17 de agosto, inscripciones. Se podría decir algo con relación a las inscripciones. El 9 de noviembre estarán el listado oficial de candidaturas. Desde este punto de vista, Humberto, y nuevamente agradeciéndote infinitamente que nos acompañes en esta programación, tu lectura con relación a las candidaturas próximas de elecciones. Permíteme hacer referencia incluso algo que dice Jaime Nebot. Si quieren ganar en las elecciones, no metan preso, no les persigan. Humberto. Sí, buenos días, buenas tardes a ti, buenas tardes a las personas que nos escuchan. Yo diría que más allá de la particularidad y especificidad que tiene todo proceso electoral, creo que en el país, y tratándose de elecciones seccionales, cada provincia, cada cantón, incluso cada parroquia presenta su particularidad. Pero esta particularidad está acompañada de una suerte de excepcionalidad que hemos vivido a nivel nacional. Y obviamente que esta excepcionalidad es el hecho de que no con argumentos políticos, diría que no son los argumentos políticos los que van medio predefiniendo y van saciando el mundo de la política para dejar a quienes supuestamente deben estar y a quienes no deben estar. Y obviamente los que no están o no deben estar o están siguiendo procesos penales no claramente establecidos, o en otro caso les allanan como el día de ayer o antes de ayer, creo que al alcalde de Esmeraldas, luego igual pasó con Puerto Viejo y obviamente esta sentencia de carácter político de la que este momento es víctima el alcalde de la ciudad de Cuenca. Yo diría que hay particularidades, pero hay excepcionalidades. Y la excepcionalidad viene dada por esto. Y la excepcionalidad también viene dada por una participación no tan ecuánime ni equilibrada de las instancias o las instituciones destinadas a cuidar la democracia y por tanto a sus procesos electorales. Sí, me parece que nos queda debiendo mucho el Consejo Nacional Electoral, igual las instituciones vinculadas con los procesos electorales, tanto en la Asamblea como también un poco parece que está presente también la mano del Ejecutivo en esta propuesta. En ese contexto, parece ser entonces que el grupo político en el poder, porque no creo que sea el grupo político más importante, el grupo político en el poder entiendo que aspira hipotéticamente a ser autoridad en las provincias y en los cantones más importantes de la provincia de la Suay, eh, cosa que le veo un poco complicada. Realizado este análisis medio contextual, quisiera partir de una siguiente hipótesis, que bueno, más que hipótesis es una realidad, ¿no? Pregunto, y siempre me he estado preguntando para poder hacer el análisis de las potenciales candidaturas en Azuay y Cuenca prioritariamente, pregunto a quién termina beneficiando y a quién no, por supuesto, el hecho de que el actual alcalde no pueda ser candidato, haya perdido los derechos de participación política y ciudadana y una multa de $12,000. ¿A quién termina beneficiando esto? Y a esta pregunta le complemento con otra pregunta.
todos los que están aspirando a ser, los que están queriendo en este momento mostrarse como candidatos para la alcaldía y la prefectura de Cuenca y el Azuay, tendrían posibilidades de ganar las elecciones frente a un candidato potencial y muy fuerte, que a decir de la misma empresa encuestadora vinculada con el régimen, tenía el 68% de aceptación. Y de acuerdo con otras encuestas, más del 70%. No podían ganarle las elecciones. Realmente hay que ser muy realistas y en realidad no podían ganarle las elecciones. Ahora, ¿quiénes están contentos? Son todos, excepto uno, el que está triste, que es el actual alcalde, Cristian Zamora, que no por asuntos de legitimidad política, que no por asuntos de vinculación política, no va a poder participar, sino por otros elementos que obviamente están en la ley y que han sido aplicados en este caso. Siendo así, entonces, una cosa es, yo diría, una cosa es con Cristian, otra sin Cristian. Entonces, con Cristian era muy difícil que alguien gane las elecciones. Y sin Cristian, todo es posible, absolutamente todo es posible. Pero a esto también tenemos que acompañar algunos criterios, como por ejemplo, a más de proscribir candidatos, también han proscrito movimientos políticos. Es decir, la Revolución Ciudadana tampoco puede presentar candidatos porque su movimiento se encuentra temporalmente suspendido. No sé qué pasó con la Unidad Popular, porque ayer asomó la noticia de que le devolvieron la posibilidad de participar en procesos electorales a la Unidad Popular. En ese escenario vemos que se presentan como candidatos, yo diría que muchos de los mismos que ya se presentaron en el proceso anterior. Recordemos, en el proceso anterior, a más de otros, pero los que obtuvieron un puntaje superior al 15%, fueron Pedro Palacios, Paul Carrasco, Adrián Castro, Marcelo Cabrera, que participó como candidato a prefecto, por supuesto, y Cristian Zamora. Ellos vuelven a aspirar a la posibilidad de ganar las elecciones para la alcaldía. Por otro lado, tenemos una suerte de listado medio preestructurado y prefabricado por ADN, al puro estilo no de la política, ni de la libertad, ni de la democracia, sino al puro estilo de decisión empresarial. Ya nos ponen para Cuenca dos candidatos que no son absolutamente nada cercanos a los actuales potenciales candidatos de ADN. Estoy hablando de Pedro Palacios, estoy hablando del gobernador, estoy hablando del Adrián Castro, que aspiran o aspiraban a ser candidatos por ADN. Sin embargo, ellos no están. Está el exministro de Economía, que se me va el nombre este momento, Juan, Juan Peña creo que es, Juan, o Juan Malo. Malo. Y está para candidato a prefecto el que es actualmente embajador en Canadá, ¿sí? Que tampoco me recuerdo el nombre. Sin embargo, ellos son nombres que vienen propuestos desde la estructura superior de la empresa política que lidera el actual presidente Daniel Noboa. Difícilmente van a dejar de estar como candidatos, porque cumplen con el perfil adecuado de un político no clásico, de un político no ideológico, sino de un político que venga a cumplir con las expectativas de la empresa actualmente gobernante y que necesita también que a nivel provincial esa empresa esté coordinada con lo que se hace a nivel de provincia, de cantones y parroquias. Siendo así el escenario, entonces, yo creería que, recordando que todos
los nombres a los que hice alusión, ninguno de ellos tuvo más del 18% en la elección individual anterior. No voy a hablar de la de asambleístas, porque esta es nuevamente una elección individual. El actual alcalde tuvo el 18% y el resto estuvo por debajo del 18%. Y pienso y pregunto, si ya tuvieron esos números hace 4 años, es decir, recibieron no el apoyo ciudadano, sino más bien, yo no quisiera hablar de rechazo, pero no estuvieron dentro de las expectativas de la ciudadanía el restante número de candidatos, digamos, los restantes candidatos. La pregunta que me hago es, ahora, en este escenario, en el que ADN nos impone unos candidatos que no vienen de la política y generan un conflicto interno aquí en la provincia de Azuay entre ellos mismos, no sé si el doctor Adrián Castro estará conforme con la candidatura del señor Malo. No sé si No, Carlos Vega es Humberto, es Juan Carlos Vega y Esteban Crespo. Los, Crespo. Yo no sé si es que Adrián Castro estará dispuesto a apoyar las candidaturas de ADN en los dos nombres que acabas de decirme. No sé si es que el actual gobernador o si es que el ex candidato a la alcaldía, Pedro Palacios, estará dispuesto a aceptar esas candidaturas y apoyar esas candidaturas sin mayor beneficio de inventario. Por otro lado, tenemos también a la Revolución Ciudadana que no logra consolidar una propuesta electoral para la provincia de La Suay. No se conoce aún, por ejemplo, qué partido va a ser utilizado para presentar sus candidaturas. Se habla mucho del Partido Socialista, pero no está nada en concreto. Y tampoco es posible hablar, no se ha escuchado hablar de candidatos. Yo diría, por decir un nombre, ¿no? Podría ser el actual asambleísta por la provincia de La Suay, Roque. Roque Ordóñez, podría ser. Hubiese estado dentro de las expectativas también quizá la ex rectora de la Universidad de Cuenca, pero con el proceso electoral y los resultados que tuvo a nivel de la universidad, yo creo que no es una persona que tendría el perfil adecuado como por ser candidata a la alcaldía o prefectura por el movimiento Revolución Ciudadana. Mira, el escenario está en esa situación y obviamente mirando medio paradójico, todo está sucediendo en el campo de juego y el que debería estar está mirando desde las graderías, que es el actual alcalde, el doctor Cristian Zamora. Obviamente que es posible que el contencioso electoral diga, oiga, le devolvemos los derechos y bueno, y en ese escenario, ¿qué va a pasar? La gran pregunta que nos hacemos. Me estoy olvidando también que en ese bloque de candidatos que siempre aspiran a ser autoridades también está el ex prefecto Paul Carrasco, ¿sí? Que entiendo ya estuvo su asamblea provincial y al puro estilo de ADN también iban a definir la lista de candidatos para alcaldías, para la prefectura, para las juntas parroquiales, etcétera, 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 etcétera. En esas circunstancias, yo creo, y hemos hablado desde la política, pero no hemos hablado desde la ciudadanía. La ciudadanía como que no solo está molesta, está muy molesta con el accionar político, no solamente de un grupo político, sino de todos los grupos políticos y de sus líderes políticos actualmente existentes. O sea, mucha gente de la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay no está de acuerdo con que no le dejen participar al actual alcalde. Y obviamente esas personas no van a votar por ningún candidato que ponga ADN y muy poquito votarán por el candidato o candidata que ponga la Revolución Ciudadana. Mejor aspirarán a poner un candidato propio porque tienen su movimiento también. Sin embargo,
¿Tendrá aceptación ciudadana ese candidato o esa candidata? Pongamos hipotéticamente lo siguiente. Si que el movimiento liderado por Cristian Zamora no puede presentar su candidatura, la pregunta que me hago es la siguiente. Luca Payanca creo que se escucha como una opción para ser propuesta por el doctor Cristian Zamora, ¿crees que podría recuperar los votos como para volverle alcalde de Cuenca? Yo creo que no. Estamos viviendo otro momento. Hoy otro elemento que es importante analizar. Voy a considerar un tema traído un poco desde la filosofía política, que bueno, nació prioritariamente en la filosofía alemana, no en Marx, sino en Hegel prioritariamente. Cuando él habló de las leyes de la dialéctica, pensando en el espíritu absoluto el uno y en el otro, en la materialidad, que es Marx, ¿no? Que le construye el materialismo histórico. Pero mirando desde el materialismo dialéctico más bien, hay una primera ley de la dialéctica que no sé si están acordando los políticos, la unidad y lucha de contrarios. Llevado eso a la política, quiero hacer la siguiente reflexión. En Estados Unidos es posible que subsista, que sobreviva el Partido Republicano sin el Partido de los Demócratas. Ellos se necesitan y a la inversa también. Entonces, ahí hay una especie de coexistencia necesaria en unidad y lucha de contrarios. Pregunto, ¿no será que eso mismo está sucediendo también acá en Ecuador? Es posible que subsista políticamente sin tener al frente a una revolución ciudadana que le permite respirar a partir de todo el odio, de todos los epítetos que les dicen. Es posible. Solo hagamos imaginariamente pensemos en eso. ¿Qué le pasa al ERC, digamos, a ADN sin la revolución ciudadana de frente? Y a la inversa, ¿qué le pasa a la revolución ciudadana sin ADN al frente? O sea, aquí tenemos dos caminos. O dialogan y consensúan, o seguimos viviendo esta suerte de conflicto innecesario que termina dañándole a la política ecuatoriana. Bajo esos criterios, yo tengo la siguiente hipótesis. Pensando no en el interés de los políticos, de los movimientos políticos ni de los partidos políticos, sino pensando en el comportamiento y la actitud del elector, en esa suerte de aproximación a esa ecología de la presencia humana que significa cada elector. Pensando en eso, entonces, yo creería que ninguno de los candidatos que ponga ADN ni la Revolución Ciudadana va a tener aspiraciones seguras para ganar la alcaldía o la prefectura en la ciudad y en la provincia de La Suay. Pero tampoco la gente va a votar por estos candidatos de siempre, sino va a buscar otras opciones electorales, ya no en los mismos. Tú has escuchado y nosotros hemos escuchado cuando suena un nombre de las gentes que ya han estado en la gestión pública y como candidatos, el 80% de las opiniones no es que sean agresivas, ¿no? Pero no son positivas. En ese escenario, entonces, ¿qué nos queda? Creo que nos queda pensar en otros personajes que estando en el mundo de lo social, en el mundo de lo público, no en el sector público, sí en el mundo de lo público, puedan convertirse en eso que se llaman los candidatos outsider. Yo he estado revisando y trabajando, inclusive haciéndole preguntas a la inteligencia artificial a partir de dos nombres. Dos nombres que quizá te voy a sorprender, el uno al menos, ¿sí? Uno es Diego Monsalve Tamariz. Él es afiliado, alineado a la izquierda democrática. Y el otro nombre que me parece que, y lo digo no porque lo estoy haciendo arbitrariamente, sino porque tuve conocimiento,
de que este personaje fue abordado por el movimiento, me parece que por el movimiento de Jefferson Pérez, que había incluso solicitado su nombre para entrar en algún proceso de negociación hace algún tiempo, no ahora. Me estoy refiriendo al ex rector de la Universidad de Cuenca, el doctor Pablo Vanegas. Son dos nombres que pueden sonar extraños y de eso mismo se trata, de que suenen extraños a los mismos políticos de siempre, para que cumplan con el rol de outsider. Fui a la inteligencia artificial y le hice la siguiente pregunta. Que me diga cuáles son los perfiles que se identifican en el mundo de la Internet, no en las redes sociales, porque la inteligencia artificial no trabaja con la información de las redes sociales, pero sí un poco de aquellas páginas que dan cuenta de la vida de cada uno de los personajes, incluyendo lo académico. Y me sorprendió totalmente porque al final la conclusión que me ofrece la inteligencia artificial es que se trata de personajes nuevos, novedosos, respetuosos, íntegros para cumplir con cualquier función pública que pueda ofrecerle un proceso electoral. Más aún, esa presencia es mucho más potente porque en términos de empatía, Diego Monsalve muestra, de acuerdo con esta información, muestra mayor empatía con la ciudadanía. También he estado investigando por otros lados y obviamente Diego Monsalve es una persona que siendo un académico valioso, también genera nexos de comunicación entre los diferentes grupos sociales de la ciudad de Cuenca. Él es Monsalve Tamariz, pero trabaja en la Universidad de Cuenca, donde está vinculado con gente del pueblo, pero también creo que trabaja en la Universidad Católica y es un excelente profesional. Estuvo vinculado, obviamente, estuvo vinculado con un perfil bajo con el gobierno de Creo, en donde creo que fue viceministro de Bienestar Social cuando era Esteban Bernal el ministro. Ya, entonces, Pablo se le recuerda mucho por su gestión en términos de lo académico y se lo considera como un personaje muy serio, muy responsable de sus actividades. Y lo fuerte de ambos es que no se han mostrado vinculados con ningún partido político en procesos electorales de esta naturaleza. Pero hay algo que me llamó mucho la atención porque yo le pregunté a la inteligencia artificial que me haga una selección de la población cuencana que se localiza entre los 16 y los 30 años, es decir, los Z y los millennials. Diego Monsalve tiene una aceptación bastante elevada en este grupo. Que también hice la pregunta con respecto al resto de candidatos. A ese resto de candidatos la población casi no les conoce. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que no pueden ser candidatos, pero el trabajo de llegar a esta población, que es la que en última instancia define quién gana o no una elección, estoy refiriendo a la población entre 16 y 34 o 32 años, que representa creo que el 60% del electorado, va a ser bastante complicado. En ese escenario, yo creo que es importante mantener visible la posibilidad de un offside. Y de hecho de esos offsides he puesto dos nombres. Puedo equivocarme, no puedo equivocarme, pero es mi trabajo investigativo en el ámbito de lo político que me lleva a hacer esta suerte de aproximaciones, entendiendo que, o a partir de que, los restantes candidatos, si no está presente en el proceso electoral el doctor Cristian Zamora, no tienen mayor aceptación en el ámbito político electoral. Considerando además esa suerte de unidad y lucha de los contrarios que en este momento se bloquean mutuamente en el Azuay,
y que los nombres que proponen no son lo suficientemente, más que aceptados, no generan mucha confianza para una gestión que en Azuay ya no quieren. Los azuayos y los cuencanos entiendo que ya no queremos una gestión empresarial de la política porque ha fallado profundamente. Los últimos acontecimientos vinculados con corrupción, etcétera, etcétera, nos hacen pensar de que no queremos que esta empresa, estos empresarios a los que nosotros o la mayoría decía, votemos por ellos porque ellos no saben robar. Pero me escuché una frase maravillosa en alguno de sus medios de comunicación digital que decía, sí, nos comieron. Yo también creí que ellos no saben robar, pero saben volver legal el robo. Entonces, en ese escenario, a mí me parece que la gente ya no confía, ya no cree en ellos. Así está el proceso, así está el escenario ahora, que puede cambiar mañana. Correcto. Humberto, me parece fabuloso el análisis que haces con relación a los posibles candidatos y comparto contigo, sí, en todo caso, múltiples situaciones. A ver, y lo tomas como pauta a la lucha de los contrarios, sí, que me parece fabuloso. Pregunta a este respecto. Los dirigentes, los responsables de cada uno de los partidos, ¿están conscientes de que se necesita de eso? ¿Y por qué? Porque lo que dice Nebot, él va a meter preso, o sea, de acuerdo al Ejecutivo, va a meter preso al candidato que posiblemente vaya a ganar. ¿Están de acuerdo que deben conversar? O por el contrario, no, nosotros, como siempre, nosotros somos los mejores y los cuencanos, por decir, hay una tendencia. No voten solamente por el ADN. Y como se dice, no voten por los candidatos los otros se empiezan a sacar el sucio y no, por favor, no se ponen a conversar. Habrá la posibilidad de que conversen o se sigue, por favor, sacándose, utilizo mi estilo, sacándose los cueros al sol entre ellos. ¿Cómo le ves a ese respecto a los responsables de los grupos o partidos políticos? Yo creo que ahí es importante analizar lo que tú planteas a partir de una de las tesis fundamentales de Antonio Gramsci. El término de construir una hegemonía, pero no en el poder, es una hegemonía para dialogar a partir de una propuesta ideológica próxima, ni siquiera compartida, pero sí ¿Ya? próxima. ADN aparentemente estuvo construyéndose hegemónicamente él solito, sin el resto de la derecha, como el movimiento político más representativo de este país. Sin embargo, los acontecimientos que son de dominio público le han debilitado totalmente y nos permiten ver que en esa propuesta político-empresarial hay unos dueños del partido y el resto una serie de empleados que cumplen la función de fusible. Me Claro, parece que claro. lastimosamente esta chica Centeno, que es asambleísta, no está pues dentro del equipo de dueños del partido. Ella es un fusible que y por tanto es descartable. Y mucha gente está un poco desmotivada por aquello. Obvio, en Cuenca, yo si fuera partidario, si estuviera siendo parte del gobierno de ADN y me invisibilizan y me vuelven descartable, no me voy a sentir cómodo. Entonces, todos los nombres a los que yo he hecho referencia se van a sentir cómodos o en su defecto, en su afán de estar en la política y en el poder, son capaces de ir y no ser parte de la mesa, sino de recibir el mendrugo que le ofrezca esa mesa. Entonces, ahí tenemos de un lado, ¿no? Que también está debilitado y el apoyo ciudadano es cada vez menor. O sea, no podemos cerrar los ojos a una realidad. El apoyo ciudadano al gobierno de David Novoa y a su gente es cada vez menor. O sea, yo no puedo engañarle a la población porque sería engañarme yo mismo. Decir que el señor presidente tiene un apoyo superior al 32% es mentira.
ahora menos aún. Y por otro lado, no han podido dialogar las Eso, fuerzas progresistas que tienen una ideología común y que ese es el podrían caso. encontrar puntos de contacto, no pensando solamente en las elecciones, sino pensando en que el progresismo, si no desaparece en esta suerte de unidad y lucha de contrarios, va a tener que fortalecerse, ¿sí? Va a tener que fortalecerse para competir en equidad de condiciones con el otro grupo. Entonces, si se debilitan, es que he venido escuchando que ahora me toca ser candidato a mí, que me toca ser candidata a mí, etcétera, etcétera, pero candidata para, o candidato para perder, para, para ser cómplice de esta suerte de autoeliminación de un proyecto político progresista. No. Entonces, en ese escenario, Cuenca, los cuencanos no es que seamos excesivamente críticos o que tengamos el desarrollo del pensamiento crítico acelerado, pero sí miramos la política desde otra perspectiva, miramos la política desde el bien común, desde el servicio prioritariamente. Y es que miramos así y por eso mismo el señor alcalde, que no puede participar, tiene altísimo porcentaje de aceptación porque él ha estado trabajando por el bien común. Construir 3 hospitales para la ciudad de Cuenca, eso no es trabajar para el bien común. Más allá de que su personalidad no sea la adecuada y sea cuestionada políticamente, jurídicamente, ¿ya? Jurídicamente, o que su personalidad sea un poco agresiva, vertical, algunos dicen que es autoritario, yo no voy a opinar absolutamente nada con respecto a los temas de personalidad de cada uno de los actores políticos, sin embargo, de todo eso existe. Pero, ¿ha trabajado o no por el bien común? Sí. ¿Ha estado o no pensando en que el desarrollo tiene que estar o desarrollarse desde abajo hacia arriba? Sí. Que hay actos de corrupción, que la fiscalía investigue, yo no soy. Pero yo digo, Cuenca, sí, mira eso. Y si eso que ha realizado el actual alcalde es visto positivamente, la pregunta que se van a hacer es, ¿quién puede hacer eso y un poco más? Por tanto, para los nuevos candidatos el reto es mayor, porque la vara en términos de gestión municipal queda muy alta. Y obviamente las propuestas que tengan los candidatos van a tener que ubicarla al menos a esa misma altura o un poco más arriba. En ese escenario, Humberto, peleándose por ver quiénes son los candidatos y no en ver qué necesita la ciudad, entonces están cultivando el mejor caldo de cultivo para el outsider. Y yo propongo estos 2 hombres, el doctor Diego Monsalve, con el que he conversado últimamente, y con el doctor Pablo Vanegas, con el que también he conversado. Y yo, si es que me pides, tendría que buscar la posibilidad, si no es el actual alcalde, tendría que buscar la posibilidad en algún outsider. Humberto, el tiempo es nuestro limitante, solamente una pastita. Mira, no nos va a suceder a los cuencanos, a pesar de que creo que tenemos un buen criterio, de que lo que nos pase con el presidente, ya elegido, ahora sí haga nomás lo que haga. Y perdóname, al extremo de que por favor, si protestas, te cae cocacho. Es decir, llegaste vos allá y ahora sí administra como lo que tú crees. Que me imagino, si es que ganan los candidatos propuestos por ADN, no se preocuparán velar por la población. Tendrán ellos otros intereses. Y el interés principal es la disposición del de arriba. Humberto, Mira, 3 minutos. Mira, el pueblo tiene sus formas de reaccionar frente a este tipo de gobiernos que no se corresponden con las expectativas de la población y que se alejan de las expectativas y necesidades de la población. Mira, quiero recordar qué pasó en el proceso electoral de la consulta popular y del referéndum. Todos o la mayoría decía que el actual presidente va a vencer mayoritariamente con su propuesta. ¿Qué pasó? Perdió en todas
las preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo, que la población ya no va a salir con palos, machetes, etcétera, etcétera, porque sabe que corre riesgo su vida, porque al frente está un gobierno que nos guste o no tendremos que decir que es autoritario, agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo otra vez la hipótesis de que el mismo comportamiento que tuvo la población frente a esa consulta popular y más radicalizado va a tener ahora. Ya no va a seguir votando por los candidatos que proponga el régimen, porque no creo que somos acríticos. Masoquistas. Exactamente, ¿no? Yo creería que va a tener un 20%, máximo. Los candidatos locales tendrán máximo un 18, 20%. Estoy poniéndole altísimo. Así es. En este caso tampoco endosa nada el presidente, porque tampoco endosa nada el expresidente Rafael Correa. Ya comencemos a pensar en la ciudad y salgamos de esas burbujas en donde creemos que el poder lo tenemos allí y somos los únicos capaces de resolver ese problema, en tanto que los problemas del país, en tanto que el país ya no nos está viendo como opción. Humberto, gratísimo conversar contigo. Es decir, hay que nuevamente invitarte. El tiempo es nuestro limitante, hermano, y ya pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. A acompañarte ya cuando tengamos un poco la certeza de qué es lo que pasa con el actual alcalde Cristian Zamora, ¿no? Que dicho sea de paso, no estoy de acuerdo con que a un personaje político le saquemos de esa forma de las contiendas electorales. Juzguen, castíguenle, pero yo creo que no es este el mecanismo. Gracias, Humberto. Comparto totalmente contigo. Sí, por favor. No puede una persona, dos personas o, en el mejor del caso, un tribunal irse contra la decisión de una población. Sí, como no quisiera que nos dejen libres para elegir nosotros a quien queramos. Pero bueno, vamos viendo las circunstancias. Humberto, nuevamente te invitaremos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy amable, gracias a ti y a toda la ciudadanía que escucha. Muchísimas gracias. Queridísima audiencia, agradeciéndoles infinitamente por su sintonía. En nuestra sección Diálogo Directo dialogamos con el sociólogo Humberto Chacón con relación a las candidaturas. Sí, su postura se referencia básicamente a que a lo mejor nuestra población optará por nuevos nombres, que también yo comparto, lo cierto, pero en todo caso vamos viendo cuáles son las circunstancias. Estaremos nuevamente con ustedes el día de mañana. Muy buenas tardes.